¿sí? Entonces, hay que nosotros ir teniendo todos estos, como le llamo yo, predictores, precursores, para poder luego determinar si es que voy por el camino correcto. Porque recuerden lo que les decía hace un rato, cuando hablamos de condiciones de vida, no estamos hablando de un punto en específico o de una área cognitiva, ¿sí? Que era algo que mucho me escribían en el chat. No estamos hablando de un área cognitiva, estamos hablando del impacto en el funcionamiento, ¿sí? En el funcionamiento en su vida personal, social, académico, ocupacional y laboral. ¿Sí? Y laboral, porque recordemos que el TDAH no es exclusivo de los niños, por eso es que yo me preocupo cuando mucho hablan del TDAH infantil, cuando el TDAH infantil no se queda en la infancia, se va hasta la adolescencia, se va hasta la adultez, hasta la tercera edad, y ese grupo de personas son las que no se les atiende, porque solamente pensamos que es a nivel infantil. ¿Y por qué más? Porque ese impacto en el funcionamiento va a estar dificultándole tanto a nivel específico como a nivel global, ¿sí? Miren ahí, vayan analizando sus respuestas, en dónde estaban ustedes focalizándolo, ¿sí? Aquellos que por ahí fueron participando en el chat, miren dónde están focalizando. Si nosotros hablamos del TDAH, tenemos afectación en el aprendizaje, pero no como causa, ¿sí? No es que el TDAH causa el problema de aprendizaje, sino que hay un impacto y muchas veces no es que el chico con TDAH tenga el problema específico del aprendizaje, sino hay un problema general del aprendizaje. ¿Por qué? Porque justamente por este impacto del funcionamiento hace que la vía del aprendizaje no llegue de manera directa. Y obviamente algo que siempre va a estar vinculado al TDAH es el escaso dominio, control de sus funciones ejecutivas, ¿sí? Y las funciones ejecutivas, ¿sí? Tenemos memoria de trabajo, tenemos el tema de la atención propiamente dicha, la planificación, tenemos el tema del autocontrol, ¿sí? Entonces, en todo ello se ve impactado de manera específica. Y el tema a nivel global, que es de habilidades sociales e inteligencia. Sí, entonces, la inteligencia no está vinculada con el TDAH. Sí, ahí se va rompiendo un mito, como les decía hace un rato, que decían, es una condición cognitiva. No, no es cognitiva, es neurobiológica y su impacto es a nivel de el funcionamiento o conducta adaptativa. ¿Sí? Entonces, a manera de resumen, recuerden que no hay un marcador que nos diga específicamente qué es lo normal o lo anormal de manera clara. Por eso es que hablamos de el desarrollo y siempre estamos en una vigilia constante. No es una enfermedad, por lo tanto no se cura y su manifestación es conductual. Y tenemos terapias, sí, que de acuerdo a la evidencia nos ayudan a entenderlas. ¿Sí? Va a tener comorbilidades con otros trastornos del neurodesarrollo y pues la mayoría están vinculados entre sí. Ya sabemos que tenemos un manual actual, ¿sí? Entonces el TDAH dentro de lo que es el DSM-5 está dentro del grupo del neurodesarrollo, ¿sí? Entonces no podemos ponerlo fuera o no podemos seguirlo consignando como lo hacía el DSM-4TR, ya que nosotros estamos hablando del DSM-5, ¿sí? A conclusión, y es algo que todos debemos de manejar, un trastorno del neurodesarrollo es aquel que produce deficiencias en el funcionamiento personal, social, académico y ocupacional, ¿sí? Entonces, este viene a ser el concepto de neurodesarrollo. Van a ser condiciones de vida que van a impactar en el funcionamiento en los diferentes ámbitos de la persona. ¿Y cuáles son? Bueno, acá les presento yo los 6 más conocidos y en este momento vamos a enfatizar en el TDAH. Entonces, a manera de resumen, no es una enfermedad, es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué más? Pues si hablamos que es trastorno del neurodesarrollo, grábense bien esto en su cabecita. Lo que va a estar impactado es lo conductual, ¿sí? Es lo conductual. Y esto conductual va a ir entre 2 dominios, hiperactividad e impulsividad e inatención. Y estos 2 grandes dominios van a dificultar el funcionamiento adaptativo, según las exigencias del contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona no tiene esta característica conductual en sus 2 dominios bien marcados, y más aún,
aparece en uno de los contextos, olvídense que es TDAH. No es TDAH, por ningún lado que se le mire, ¿correcto? ¿Por qué? Porque para que sea TDAH tiene que estar en todo lugar. Se va a la casa de Lisbeth, está de cabeza. Se va a la casa de Carlos, está que se asoma por la ventana. Se va a la casa de Pedro, está que coge todo sin permiso. Se va a la casa de Verónica, tenemos que estar diciéndole, siéntate, esto, lo otro. ¿Por qué? Porque le cuesta. Sí, es algo que, como me decía mi chiquitín, tenía un niño en terapia, que yo le decía, ¿cómo te sientes el hecho de que todos te anden diciendo, siéntate, esto, lo otro? Le diría, o que tu mamá no quiera salir contigo a determinado lugar porque dice que siempre le dan quejas de ti. Y él me decía, me siento muy triste, me siento mal porque hay una vocecita interna que a mí me dice, hazlo, hazlo, por más que yo por el otro lado, es como a veces en las abuelitas les dicen, ¿no? El angelito bueno, el angelito malo. Entonces este chiquitín me decía en esos términos, ¿no? Mi angelito bueno me dice, no lo hagas, pero mi angelito malo me está diciendo, hazlo, hazlo. Y a veces yo le hago caso a ese angelito malo y ya pegué y ya empujé, pero no porque yo quiera, porque luego me siento muy triste. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir entendiendo. ¿Por qué? Porque a veces nos vamos por el lado netamente de la conducta y nos olvidamos de la parte humana. ¿Sí? Entonces, en resumen, ¿qué es el TDAH? Un trastorno del neurodesarrollo que se ve afectado a nivel de funcionalidad por la influencia del impacto y de la hiperactividad, la impulsividad y la inatención. ¿Sí? Ya sabemos que la sintomatología perdura hasta la adultez. Por lo tanto, no es que con la terapia nosotros ya le redujimos los síntomas y en la adolescencia deja de ser TDAH y en la adultez deja de ser TDAH, no. Yo conozco muchos adultos con TDAH sin que los hayan diagnosticado a tiempo. Conozco muchos papás que me dicen, yo era igual que mi hijo, y igual que mi hijo me siento porque todos me juzgaban, todos me señalaban y en realidad yo no lo quería hacer. Sí, entonces por eso hablamos que es un trastorno crónico y evolutivo, ¿sí? Crónico y evolutivo. Entonces vamos a ver qué es lo que nosotros debemos de tener en cuenta en el tiempo, ¿sí? Porque si esto no lo tenemos claro, ustedes dirán, pero yo quiero saber cómo se diagnostica. Discúlpame, pero no es primero meterte en la piscina y luego aprendes a nadar. Tienes que saber cuál es la ruta, porque si tú no tienes claro los criterios de diagnóstico, no vas a poder hacer lo mínimo que se espera, que es una detección, ¿sí? Porque lo que se apunta es eso. De repente conocer los criterios para el diagnóstico, pero no, si no tienes todos los estudios, no vas a poder diagnosticar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que aparece en todo niño cuando nosotros hablamos del TDAH? Hablamos de esto, de la hiperactividad. Por eso es que la hiperactividad y la impulsividad son dos aspectos que aparecen casi en paralelo, ¿sí? Casi de la mano. Por eso es que nosotros no, cuando me vienen a mí niños muy chiquitos, como les decía, ¿no? Por ejemplo, el martes y el miércoles voy a atender padres por videollamada, por Zoom, que me dicen, tengo mi hijo de 2 años, de 3 años y es hiperactivo. Entonces ya les adelanté que vamos a tener que trabajar primero con ellos porque sus hijos no son hiperactivos. Si es que yo primero no analizo toda esta línea de tiempo, ¿sí? Entonces yo les he dicho de que mientras no hayan marcadores claros que se vayan viendo hasta, por ejemplo, primer grado, segundo grado, que el niño avance, yo no puedo hablar de hiperactividad, ¿sí? Sin embargo, las investigaciones nos dicen de que hay niños que desde los 4 años ya presentan bien marcada esta hiperactividad. En la escuela, en la casa de la abuela, en la casa de los padres, en la casa del amigo, y que va muy de la mano con la impulsividad desde los 4 años, no menos. Te dice a partir de los 4 años la evidencia científica. ¿Y qué más te dice? Que esto tienes que evaluarlo con mucho cuidado, ya que si en el contexto le han permitido todo, que es una persona que no es capaz de autorregularse porque nadie le enseña, porque en casa no tiene un modelo adecuado, entonces tú no puedes ser muy ligero en decirle a sus 4 o 5 años que ya puede ser un TDAH, porque tienes que evaluarlo en el tiempo. Tienes que ver si realmente se cumplen 6 de 9 los indicadores que te dice el DSM-5, ¿sí? Entonces, siempre vamos a partir de la hiperactividad, lo primero que se va a observar en un caso cuando el niño
tiene de repente 9 años, 7 años, 13 años, y el papá te empieza a contar, la famosa anamnesis. Atención no, porque, como ya les voy a presentar más adelante, la atención todos de alguna u otra medida la tenemos impactada, y por edades se presenta de manera diferente. Entonces es un error decir, lleva la terapia de atención cuando el niño tiene 3 años, o lleva la terapia de atención concentración cuando el niño tiene 5 años, 7 años. Y más aún en esta época, a mí me han llegado chicos que querían los padres que les dé terapia de atención concentración porque se distraían en la clase de Zoom con su profesora, porque no estaban atentos. Yo le digo, hasta yo tengo que estarme moviendo, distrayéndome, no sé, haciendo algo, porque yo no podría estar frente a un ordenador desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde sin moverme y mirándole a la profesora todo el tiempo. Por eso es que a veces digo, ¿no? Qué bueno que este tema de las cámaras también nos suceda, como en este caso, ¿no? En tiempo real, porque eso también hace que yo me focalice y no pueda estar dispersa de repente viendo cómo me veo en la cámara, ¿no? Por lo que no tengo fotogénica. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Hay que tener mucho tino cuando hablas de la atención, porque involucra un agotamiento mental. Entonces eso no es exclusivo del TDAH. No es exclusivo, eso lo presentamos casi todas las personas, por no decir un 100%. Entonces, recordemos que lo vemos en el tiempo. Por eso es que antes les decía que era un trastorno crónico y evolutivo, ¿sí? ¿Y por qué más? Porque los síntomas tienen que estar bien marcados. Como les digo, el DSM nos dice 6 de 9. Entonces, ¿qué tengo que ver? Como siempre va a aparecer primero la hiperactividad. Entonces tengo que ver que hay una excesiva inquietud motora, que hay un correteo salta, brinca y no lo podemos parar, se pone de pie frecuentemente, pero cuando yo le digo, ¿qué haces de pie, Gabriel? Ay, de veras, ni se regresa, sí, pero hay que evaluar, ¿sí? Para eso nosotros hacemos el análisis funcional de la conducta, para ir separando si es un tema netamente de hiperactividad o si es un aspecto de conducta que los padres no han trabajado a tiempo y se está viendo reflejado en la escuela, ¿sí? ¿Y por qué más? Porque como les digo, es lo primero que va a aparecer. Entonces, al ser lo primero que va a aparecer, tengo que irlo observando y educando o psicoeducando a los docentes en las escuelas, ¿ya? Luego va a aparecer la impulsividad. ¿Por qué? Porque recuerden que el niño ya va a ir madurando. Entonces, tenemos aquellos que hablan demasiado, no piensan antes de hablar, son los que les decimos sin filtro, ¿sí? Contestan antes de saber la pregunta, eso se ve en los exámenes también, ¿no? ¿Por qué falló? ¿Por qué falló Juanito? Ay, Miss, pero yo sabía esta pregunta, ¿y qué pasó? Ay, Miss, es que leí nada más subraya y empecé a subrayar todo. Entonces, eso, por ejemplo, trabajamos en la intervención, porque la impulsividad les gana. Y recuerden, la hiperactividad es externa, la impulsividad muchas veces también viene encubierta, ¿sí? Se les dice chicos malcriados, se les dice chicos desobedientes. ¿Por qué? Porque fallan en la espera de turnos o interrumpen constantemente, ¿no? Y acá también hay que tener cuidado con lo siguiente. Por ejemplo, yo actualmente estoy que le hago el acompañamiento porque ya les he dicho a los padres que este año no voy a hacer ningún diagnóstico por 2 razones. Por la edad y porque recién ellos se han puesto las pilas, ¿no? De una pequeña que es hiperflexa, aparte tiene dificultades auditivas, o sea, como decía mi profesora, viene con varias chapitas premiadas. Entonces, ¿yo qué le he dicho? Mire, por la condición en la que estamos actualmente de confinamiento, yo no le puedo afirmar, por más que yo en mi cabeza yo digo, puede ser, pero yo a los padres no les he dicho hasta ahorita. Y yo les he dicho, por las condiciones de confinamiento, lo que vamos a ir haciendo es trabajando esto a nivel conductual. Con la niña también me conecto, voy observando algunos aspectos, también la voy focalizando en algunos puntos desde mi objetivo de terapia, pero yo les he dicho a los papás que por las características sensoriales que ella tiene, aparte nació con una displasia de cadera, etcétera, yo les he dicho que primero tiene que ir por su descarte sensorial. Y no un psicólogo lo hace, ojo, no lo hace un profesor de educación física o un psicomotricista o una profesora de inicial, no, ninguno de ellos. Lo tiene que hacer un terapeuta ocupacional con especialidad en terapia ocupacional, en neurodesarrollo. Entonces, les derivé con una colega, le digo colega porque hemos trabajado juntas, no porque sea psicóloga. Y
ella ya le está haciendo la evaluación y le está indicando a los papás, y ella también cuando conversa conmigo me dice, no, pareciese, ¿no? Impacta como un TDAH, pero ahorita por el confinamiento no podemos afirmar nada. Y estamos en constante comunicación con Mercedes. Yo le digo, sí, Mercedes, a mí también me impacta por lo que observo en el Zoom, pero no podemos ser muy ligeros porque esa impulsividad que ella también está presentando tiene que ver con el modelo de padres que tiene en casa. Sí, entonces por eso les digo que hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Incluso en adolescentes, yo actualmente tengo papás que me dicen, no, Verónica, por favor, quiero que le hagas el diagnóstico porque por ahí me han dicho que tiene el TDAH, y yo le digo, no, hay que tener mucho cuidado porque en la adolescencia también se activan muchos aspectos hormonales, orgánicos propios de la edad, entonces hay que tener mucho tino, y más aún en este tema de la inatención, que es lo último que se presenta y que viene acompañado de las funciones ejecutivas. ¿Por qué? Porque hay muchos chicos que, por ejemplo, al no tener hiperactividad e impulsividad, se les deja de decir que tienen TDA. Y son los chicos que están, los famosos tímidos, tranquilos, los alumnos modelos que los profesores quisieran tener en aula. Y cuando de repente dan un examen no saben ni dónde están parados. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque ellos son los que más nos deberían de preocupar. Porque los que se mueven, los que están siempre que se meten en problemas, como decimos los terapeutas, son los que más nuestro ojo está ahí. Sin embargo, con los chicos que tienen este tema de la inatención, es donde nosotros más focalizados tenemos que estar. ¿Por qué? Porque pasan desapercibidos y luego son los que más rápido entran en depresión también. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos de, en función de esto anterior, qué debemos de observar en cada grupo escolar? Porque recuerden que estos niños, niñas, adolescentes han pasado por un proceso de vida, ¿sí? Un proceso evolutivo como tú, como yo, como cualquier otra persona. En inicial, que vendría a ser el preescolar, sí tenemos que observar esto, solamente alteraciones del comportamiento. Para eso tienes que ir a la escuela, tienes que pedirle a los papás videos, vas a tener que estar siempre en contacto con la maestra porque vamos a ver el tema de la alteración del comportamiento. Acá no vemos notas, acá no vemos si sacó AB, si fue más inteligente o menos inteligente, no, acá no vemos nada de eso. Acá cuando vemos el comportamiento, vemos, por ejemplo, yo les pregunto a las profesoras, díganme una rutina normal de Fabiana. Y la profesora me va contando. Y cuando me dice, ay, pero después del recreo, esta pequeña es incontrolable. Allá le digo, después del recreo, digo, ¿qué comió? Entonces cruzo la información de lo que me dijo la maestra que comí en la lonchera y lo que la mamá le mandó. Entonces digo, ok. Y de repente la mamá me dice, ay, le mandé sus papas fritas con su mayonesita, le mandé su yogur, pero ojo, Verónica, deslactosado, pero sigue siendo yogur, sigues teniendo preservante. ¿Y qué no le mandó, señora? Ah, le mandé sus galletitas Ángel, sus almohaditas Ángel de chocolate. Uy, dije, con razón. Si ya de por sí un niño le cuesta más o menos media hora regularse, un niño regular, valga la redundancia, común y silvestre, luego que regresa del colegio, del recreo o cuando ingresa al aula, entonces imagínense que le hemos dado ese veneno llamado chocolate, llamado gaseoso, llamado algo que le pueda alterar internamente. Entonces es ahí donde yo empiezo de manera muy minuciosa y voy descartando. Sí, y voy descartando, ¿por qué? Porque ya les he dicho que la hiperactividad tiene aspectos muy marcados, pero si están favorecidos por un aspecto externo, entonces sigo observando. Ya no voy solo una semana, me voy todos los meses que restan del año. ¿Sí? A nivel escolar, primer grado, sexto grado de primaria, estamos nuevamente hablando de la observación de las alteraciones del comportamiento, pero ojo, participantes, también tengo que ver el tema académico, pero cuando hablo de lo académico no hablo de problemas de aprendizaje, hablo de las dificultades en la enseñanza-aprendizaje. En caso del TDAH hablamos de las dificultades de la enseñanza-aprendizaje, no de problemas de aprendizaje. ¿Por qué? Porque los chicos empiezan a tener problemas académicos, no porque ellos no sepan. Ellos saben muchas cosas. Yo me acuerdo mucho de un chiquitín, de mi Luis Gonzalo. Yo iba a su colegio y yo tenía que apoyar a la profesora tomándole el examen aparte en la biblioteca, porque Luis Gonzalo sabía todo, pero en grupo no funcionaba, se distraía.
Entonces, cuando le tomábamos solito, sacaba hasta mejor nota del primer puesto, ¿sí? Entonces, es ahí donde yo les decía a los profesores, él no tiene dificultades de aprendizaje, el tema cae en la forma, el contexto, el entorno en el cual él está terrible. Porque si tú le vas a dar un examen para que desarrolle, son 5 hojas y lo que a él más le cuesta es justamente el tema del escribir, pobre criatura. Porque otra característica que vemos acá a nivel preescolar es que los chicos justamente se frustran o abandonan la tarea rápidamente. ¿Por qué? Porque los chicos les cuesta, tienen cierta torpeza motriz. Entonces les cansa la manito, no disocian un bloco de muñeca. Imagínate, pues, un examen de 5 hojas de cara a cara, hasta yo me asustaría, ¿sí? Y se empieza a impactar también la interacción social. Yo tengo, por ejemplo, hasta marzo tenía mi Fabiana, una pequeñita, que empezó a somatizar. ¿Por qué? Porque como hasta los adultos empiezan a confabularse en los famosos grupos del WhatsApp diciendo, esa Fabiana, ese Luis Gustavo, qué malcriado que es, un desobediente en su casa, ay, a ver, tráeme un ratito a mi casa, y yo con un día me lo dejes, te lo pongo al cuerdo, porque para eso los padres son especiales. Son los expertos, no corrigen a sus hijos, pero sí son expertos para juzgar a los hijos de los otros. Entonces, al recibir ese mensaje, el entorno, ¿qué pasa? Empiezan a rechazar al niño. Y empieza, por ejemplo, en el caso de Fabianita, a somatizar, empieza a llorar, ya no quiere ir a la escuela, me duele el estómago, y empieza con las náuseas. Entonces, cuando analizamos el contexto, nos damos cuenta que es justamente porque la interacción social en el recreo, en el aula de clase, ya se está viendo impactada. Y se está viendo impactado, ¿por qué? Porque los amigos dicen, no nos juntamos con Fabiana porque Fabiana pega, porque Fabiana es tosca, porque Fabiana empuja. Entonces, la autoestima se ve impactada. Por eso es que les digo que cuando hablamos, ¿sí?, del preescolar es el comportamiento, porque acá de alguna u otra manera, cuando el niño está en inicial, como que tiene todos que estar con él, ¿sí? Todos están pendientes de él. En cambio, cuando entra a la escuela, sobre todo cuando va subiendo de grado, ya con ese tema mal entendido de la independencia y la autonomía que algunos padres tienen, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Se olvidan de darle ciertos recursos al chico. Se ve el tema de la autoestima y la interacción social impactada. Por eso es que tenemos bastantes índices de muchachos que están entrando en el famoso Putin, que están entrando en lo que es los grupos delincuenciales, están entrando en la ludopatía, en el abuso de las redes sociales, porque es su forma de refugiarse. Como decía mi pequeño, ¿no? Mi Gabriel me decía, tía, yo solamente cuando vengo contigo y cuando estoy en mi casa jugando Minecraft, me siento feliz. Cuando voy a la escuela, no, por favor, por eso es que a él le ha caído pelo que las clases sean virtuales. Y como decía mi maestra Sara Jiménez, ¿no? Cuando un niño no extraña la escuela, cuando un niño con TDAH no siente que no ir a la escuela es lo mejor que le ha podido pasar y le agradece a COVID que haya venido, uno se tiene que preocupar, ¿sí? Uno se tiene que preocupar. ¿Por qué? Porque algo está sucediendo en la escuela que no le está generando un buen impacto a este pequeño y es lamentable. Sí, es lamentable. Si no, pregúntense, ¿no? Por ejemplo, si a mí me preguntan actualmente si estoy en mi escuela o qué recuerdos tengo de mi escuela, yo no tengo ningún recuerdo agradable de mi escuela. Por eso es que tampoco añoro ir a los reencuentros o a las clases de exalumnos y todo eso que hacen en las escuelas en cierta época, porque yo, por ejemplo, les puedo decir, por eso es que tal vez me siento muy empatizada con los chicos con TDAH, yo no tengo un buen recuerdo. Entonces hay que cuidar y hay que observar mucho eso, porque eso puede repercutir ya cuando llega la adolescencia, ¿sí? Cuando llega la adolescencia empiezan los chicos ya no solo a tener la condición presente tal vez, sino también viene el tema emocional, viene el tema de contacto interpersonal. Entonces ahí, por ejemplo, los problemas académicos se siguen presentando, pero ya no es un aspecto que nosotros podamos decir es lo prioritario. Por eso es que el adolescente, hacerle terapia de aprendizaje, yo siempre los regreso y les digo, díganle a mi colega que yo ya la voy a llamar, porque estamos hablando de un adolescente que el poco o nada quiere que sus amigos se enteren que va al psicólogo. Entonces cambia también la connotación. Yo tengo, por ejemplo, actualmente 5 adolescentes con los que estoy en contacto por WhatsApp,
Y yo le digo, hola Natalie, ¿cómo te ha ido, hija? Y ella me empieza a contar, bueno, porque son bien marcadas las diferencias entre un TDAH de mujer y un TDAH de varón. En cambio, Mateo, yo tengo que a través de su mamá saber de él, porque yo converso con Mateo y Mateo me dice, ¿qué hay? Ya, sí, no, ya, te extraño. Y eso fue punto. Al inicio, cuando yo empecé a trabajar con Mateo, yo pensaba que yo era el problema y yo ya no estaba ya por derivar a otra persona. Cuando me pongo a averiguar más de él, porque él ya iba pasando como por 20 psicólogas de todo Trujillo y yo era creo la 21, entonces yo dije, no es terapéuticamente saludable que yo lo vuelva a derivar y él tenga que nuevamente reenganchar. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Investigar sobre él y me comuniqué con su, menos mal que Natalie era del mismo colegio de él y le dije, no, la volví mi aliada, le dije, Natalie, disimuladamente vas a buscar a Mateo, le vas a hacer la conversación, me vas a contar cómo te habla a ti, cómo le hablan los maestros, me fui a la escuela, conversé con la psicóloga, me di cuenta también cómo le hablaba la mamá, cómo le hablaba el papá, sus hermanas, entonces me di cuenta que ya era un estándar de Mateo esa forma de expresarse. Muy diferente a cuando estaba con animalitos. Por ejemplo, a mi perrito, a su perrito, a los animalitos de la calle, su forma de interactuar era muy diferente. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que estar con nuestro ojo más claro, más agudo, porque en la adolescencia los cambios son a veces enmarañados, ¿sí? O muy empapelados, y eso origina que muchas veces se diga que no tiene, y luego cuando están en la universidad o en cualquier estudio superior o en el trabajo fracasen. Y más aún, yo les puedo decir en este tema legal y de lesiones por mi experiencia del lugar donde yo hago mi voluntariado, que es con jóvenes infractores y donde voy también con mis alumnos de la universidad. Entonces, por ejemplo, estos chicos, cuando yo trabajaba ahí por el Estado formalmente, yo hasta ahí no era todavía especialista en estos temas. Pero como le decía a mi compañero, al psicólogo de planta, yo le decía, Emilio, hay varios chicos que tienen TDAH, pero yo no, como no era especialista, yo no podía afirmar. Sin embargo, cuando en alguna ocasión pude, ya después de mucho tiempo, conversar con una de las jueces y explicarle, ¿no? Porque ya tenía los estudios y estaba avalada para dar diagnóstico, yo le decía, ¿por qué ustedes de frente se van a la infracción? Ojo, y con esto no estoy defendiendo el hecho o la infracción misma, sino me voy al lado humano del desconocimiento, ¿no? Me decía, ¿por qué ustedes de frente se van a la infracción y no conocen un poco más del chico? De repente ustedes no saben qué tan positivo, qué tan negativo va a ser que él ingrese a un medio cerrado llamado centro juvenil en lugar de repente de recibir otro tipo de apoyo. De repente el chico llegó no porque él robó, sino por el grupo. Como dicen, dime con quién andas y te diré quién eres, porque muchos han habido así. Y cuando yo conversaba con ellos en la entrevista, les decía, ¿no? ¿Cómo fue que entraste? No, madre, porque ellos cuando tienen cierta ya afinidad con ellos, a nivel afectivo, te dan ciertas nomenclaturas, ¿no? Entonces, ciertas asignaciones. Entonces dicen, no, madre, yo estaba parado nada más mirando cómo hacían y de repente vino la poli, el tombo, dicen, no vino el tombo y nos llevó a todos. Entonces, por ejemplo, ahí, ¿no? Yo les digo, ¿y tu mamá, y tu papá, y tu familia? No, todo el tiempo yo paro en la calle, yo solamente estaba mirando ahí. Entonces, hay muchos chicos con TDAH que se meten en estos problemas legales o de consumo, por ejemplo, drogas, porque no hay un control y no se les ha hecho un acompañamiento a tiempo por parte, sí, de las personas indicadas. O aquellas personas también que se paran, yo les digo mis Frankenstein cariñosamente, porque veo, por ejemplo, que Sergio tiene una cicatriz en el lado derecho, Juan tiene una cicatriz en el hombro, Juanito, tengo uno, ¿no? Mi Brunito. Cada semana que me lo traían era una marca diferente, o Diego, y él decía a la mamá, ¡oh! Dios mío, le digo, un día me lo va a traer en maletas, pobre muchachito, todos los días era una fractura diferente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque generalmente tienden a eso, o sea, su impulsividad les gana y eso es lo que nosotros tenemos que siempre observar, ¿sí? ¿Y por qué más? O sea, ¿por qué es importante que nosotros entendamos esta línea de tiempo? Porque como les decía hace un rato, participantes, el adulto se descuida mucho. Sí, se descuida mucho. Yo siempre me pongo de ejemplo en el buen sentido de la palabra y yo les digo siempre a los papás, no, y como les decía hace un rato,
y también lo he comentado en otros momentos, ¿no? Creo que yo también he tenido mi déficit de atención y mis rasgos por ahí de hiperactividad, porque justamente cuando uno ya llega, en mi caso, que tengo los estudios y empiezas a analizar más, dices, pero yo era así, no me he metido en problemas nunca, pero generalmente soy de las que hace esto, ¿no? En este tema, por ejemplo, de hablar demasiado, ¿no? No soy de las que interrumpe, pero sí hablo demasiado. Organizarme tampoco tengo problemas. Sí escucho cuando me hablan, es más, creo que escucho de más, ¿sí? Mi memoria de trabajo también me ayuda mucho. Acá viene el tema, ¿no? Dice, permanece poco tiempo en las tareas y no selecciona detalles. En lo que me gusta, estoy ahí, metida, pero no se le llama procrastinación, pero sí suelo postergar mucho porque me distraigo, por ejemplo, en estar respondiendo a mis alumnos en el WhatsApp, y la diapositiva que la debí terminar en una mañana, la termino en la mañana del día siguiente, ¿no? Pero esto, por ejemplo, sucede con muchos adultos. Por eso es que los adultos con TDAH, ¿sí?, tienen muchas dificultades en el tema laboral. Son de los que paran cambiando de trabajo, son de los que paran metiéndose problemas, son de los que no los llaman y están que defienden a la causa imposible, como yo siempre les digo, ¿no? A nivel interpersonal, esto de los amigos suele solaparse. Los chicos con TDAH no son que tienen muchos amigos, ¿sí? Las personas con TDAH no tenemos muchos amigos. ¿Por qué? Porque solemos de repente decir tantas cosas que no siempre a las personas les va a caer bien. Entonces, acá hay un tema también de la autoestima que va involucrado. Por eso es que yo siempre les digo a los papás, ¿no? Tenemos hasta los 16 años para darle todo a su hijo, todo. Bombardeo emocional, bombardeo social, reglas y límites le debiste de haber dado antes que entrar a la adolescencia, tienes que haber enseñado con el modelo. ¿Por qué? Porque si en la adolescencia él ya era altamente vulnerable para el abuso de sustancias, en la adultez es vulnerable, ¿sí? Es vulnerable de manera significativa. Por eso es que cuando, no sé si, bueno, en mi caso, por lo que me gusta ir más allá un poquito, cuando vi las noticias al inicio de este tema del COVID y del confinamiento, y un reportaje que hicieron a las personas en Lima, en el centro de Lima, que estaban en la calle muriendo, muchos de ellos eran personas con dificultades en el alcohol, en el consumo de marihuana, etcétera, tabaquistas también teníamos, pero cuando ellos te contaban, mucho recuerdo de un señor que decía, no, yo tengo además SIDA. Él te contaba, y cuando el periodista le decía, dime cómo eras de pequeño, cómo es que llegaste a la calle, él decía, ¿no? Si yo les digo mi apellido y yo les digo de qué familia vengo, ustedes se van a sorprender porque mi familia es muy conocida, pero ellos me abandonaron porque desde niño yo me metí en problemas, no lograba organizarme, era muy impulsivo, entré desde muy temprana edad al tema de las drogas, entré y salido de centros de rehabilitación y de cárceles, he estado en centros juveniles, o sea, todo ese historial, yo al toque digo, no, de repente, no afirmo porque me faltan más datos, pero digo, de repente esta persona es de ese grupo de la condición del TDAH y miren cómo ha terminado. O aquellas personas que paran en accidentes, no los accidentes necesariamente como transeúnte, sino como conductor, ¿no? Por ejemplo, una vez a mí me invitaron a un curso en donde también estaba la colega que hacía la evaluación para dar las licencias de manejo. Y yo la cuestionaba y le decía, pero ¿cómo vas a dar así nomás las licencias con pruebas muy cortas en donde tendríamos que analizar algo más amplio, ¿no? Porque cuando veíamos el análisis de las personas que infringían seguido en este tema de tránsito, veíamos que eran personas que de repente no se focalizaban, eran personas que tenían que estar en movimiento. Por eso es que yo siempre digo, ¿no? Qué lindo sería hacer un estudio longitudinal con los choferes, con cobradores de combi, con esas personas que hacen rally, con esas personas que hacen, no sé, hay acá en Trujillo hay de los que hacen de moto, que hacen así, o hacían, perdón, carreras, o los que les gusta mucho el tema de los deportes de aventura, porque por ahí nos están ya dando pistas, ¿sí? Y de repente, como han sido socialmente muy
muy relacionados a pasado solapado, ¿sí? Por eso que les decía que hay que estudiar o hay que hacer el análisis desde chiquititos. Y yo me atrevo a decir desde antes del preescolar, porque si ya tenemos evidencia que va desde los 4 años, yo tengo mamás, por ejemplo, la mamá de Sergio me decía, ¿no? Mi Sergio se movía en mi barriga como una culebrita, como una lombriz. Yo tenía que darme golpecitos en la barriga porque se movía mucho. Y hay estudios que nos dicen, por ejemplo, chicos adoptados en Europa del Sur, chicos que nacen con el síndrome del bebé alcohólico porque sus padres han sido consumidores, tienen esas características desde el vientre. Es más, es la primera vez que yo voy a comentar algo que también sucedía en mi caso, ¿no? Cuando mi mamá contaba que, sin ánimo de decir, ojo, que tengo TDAH, sino que a dónde voy con el comentario. Me decía, ¿no?, de que a diferencia de repente de sus amigas, que también tenían un embarazo paralelo al que ella me llevaba, ella decía, no, Verónica se movía mucho en el vientre. Era una chica que yo tenía que estarle diciendo, ya hija, ya tranquila, porque se movía demasiado. Entonces Sara Jiménez nos decía hace 15 días que esos estudios, por ejemplo, están por probarse en España, sobre todo en los países donde no tienen tanto apoyo del Estado, porque en Europa, perdón, porque en esos países se encontraba, por ejemplo, una diferencia entre los chicos de las casas de adopción, ¿sí?, que presentaban TDAH en el sur, y los chicos que estaban en casas de adopción en el norte. Entonces era algo que les llamaba mucho la atención porque se supone que comprendían la misma variable, ¿sí?, la adopción. Pero entre el chico que estaba en la casa del sur con el chico que estaba en la casa del norte había una diferencia. ¿Quiénes presentaban más predisposición para TDAH? Los que estaban en la casa de adopción del sur y no los del norte. Entonces ella decía, no era algo como que sacaba de cuadro a los especialistas, porque no estamos conociendo acá a los padres biológicos, estaríamos trabajando con los padres cuidadores. Entonces, por ahí también se despierta un poco el interés de este tema de las causas, ¿sí? Porque ya sabemos que hay causas genéticas y causas hereditarias, ya sabemos, ¿sí? Yo he tenido chicos con TDAH que su mamá, su abuelo, su tío, sus primos tienen TDAH, ¿sí? He tenido chicos también que sus padres no lo han presentado, pero el abuelo sí. He tenido otros muchachos que ni los padres ni los abuelos, pero el tío sí. Entonces, hay aspecto acá de herencia. Y también tenemos aspectos de genética, que va a estar en función a cómo se han cruzado estos dos lados de papá y de mamá. Ya les había mencionado el tema de la bioquímica por el tema de los neurotransmisores, ¿sí? Los que más tienen en exceso y que tenemos que ayudarles a través de ciertas terapias a los chicos a regular es la dopamina y la noradrenalina. Por eso es que esos que dicen que el TDAH no existe, a ver, ¿dónde está la evidencia científica si ya se han hecho reestudios de resonancia, se han hecho sendos estudios del análisis del lóbulo frontal, en donde se ve claramente cómo las redes sinápticas se dan de manera diferente en una persona que no presenta el TDAH y en una persona que sí lo presenta. Y dentro de lo que es nuestro marco, ¿sí?, nuestro marco psicológico, esto es lo que nosotros debemos de enfatizar, porque esto lo hacen los genetistas, esto lo ven los neuropediatras, acá está nuestro trabajo, ¿sí? Tenemos que saber cómo están estas funciones ejecutivas, cómo está la atención, cómo está la memoria de trabajo, cómo está la inhibición, la flexibilidad cognitiva, la planificación y la organización, porque son estos los que más va a fallar el muchacho y es donde nosotros tenemos que saber qué herramientas exactas o qué entrevista y qué preguntas exactas tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, estos tres aspectos son los que la persona falla muchas veces y es lo primero que nosotros tenemos que observar desde que está en preescolar, ¿sí? Ya les aclaré que la inatención no se ve como una dificultad ya de diagnóstico, sino que lo vamos observando en el tiempo. ¿Por qué? Porque esto va a repercutir en el aprendizaje. Tenemos que ver esto de la memoria de trabajo, qué tan rápido el chico puede actualizar la información, ¿no?
Por ejemplo, yo a veces le pregunto a Camila, ¿qué has comido en el almuerzo? Y se queda pensando, le digo, y yo la veo a las 3, 4 de la tarde. Entonces le digo, a ver, y le doy opciones, le digo, como ya más o menos sé lo que comen en su casa, le digo, ¿has comido arroz chaufa? No, he comido ese arroz amarillito, ¿cómo se llama? Yo tengo que decirle, ¿no? ¿Arroz a la jardinera? No, ese que lleva con fideitos, y no es amarillo, pero ella, miren, me está refiriendo así. Digo, ¿arroz árabe? Sí, ese, comiste ensaladita, tía, ¿cómo se llama esa ensaladita? Y generalmente yo digo, ay, el arroz árabe es con ensaladita de piña. Le digo, ¿con salsa de piña? Sí. ¿Por qué? Porque su memoria de trabajo, sí, no actualiza rápidamente. Pero si le digo, ¿qué comiste ayer? Ella me cuenta, pero hasta lo que comió la semana pasada. ¿Por qué? Porque ella, a largo plazo, tiene más recursos para llegar que actualizar de inmediato, ¿sí? ¿Y por qué más? Porque la velocidad de procesamiento también está impactada, ¿sí? Acá tenemos que los chicos son un poco más lentos, los chicos tienen ciertas características que los hacen que marquen la diferencia, por eso es que generalmente encontramos que los chicos los dejan sin recreo. Tenemos papás que dicen, no, es muy lento hasta para cambiarse. Yo tengo una señora que me dice así, no, ay, Ximena, es muy lenta esta muchacha, la mando a bañarse y la encuentro echada desnuda ahí, y le digo, Ximena, ¿por qué no te has bañado? Ay, mamá, de veras, me dijiste que me bañe, o sea, yo tengo que estar de ahí acompañando, y como yo le echo ya a la mamá que tome conciencia, le digo, no es porque a ella se le da la gana, señora, sino porque hay aspectos internos, neurobiológicos, que le condicionan a presentar esas características, ¿sí? Pero cuando nosotros hablamos de los criterios diagnósticos, sí tenemos que ver qué hay detrás, ¿correcto? ¿Qué hay detrás? Ya sabemos que tenemos el dominio comportamental. ¿Recuerdan cuáles eran los dominios? Teníamos en el área de conducta 2. Teníamos la hiperactividad y la impulsividad y teníamos propiamente la atención, ¿sí? Entonces, si yo quiero ir viendo como Donna, como Arturo, como Carlos, como Lisbeth, como Lisette, como Lady, desde pequeñito, ¿sí? Porque me llegó un chiquito que los papás dicen que tiene TDAH, pero yo ya les corregí, ya les hice tomar conciencia que a esa edad no se puede hablar del diagnóstico, pero sí tengo que ir observando esto. Tengo que ver cómo está el control de la impulsividad, tengo que ver cómo está el control inhibitorio, tengo que ver cómo está el control de la actividad. Recuerden que la impulsividad es interna, entonces los niños de alguna u otra manera esto lo van a tener a flor de piel. Entonces tenemos que ir la pauta hacia el padre. El control inhibitorio, acá tiene que ver con ese condicionante de pensar y actuar, ¿sí? Entonces hay que ver si es que los padres también le dan ese modelo al niño o a la niña de pensar antes de actuar. Y acá en la sobreactividad hay que ver, ¿no? Por ejemplo, hay papás que se quejan y dicen, para que esté quieto, le pongo toda la tarde la televisión para que me deje hacer mis cosas. Pero cuando le apago la televisión, se enoja, se tira al piso, empieza a moverse, que esto y que lo otro. Entonces yo siempre les digo, claro, pues, porque ya lo sobreactivaste, porque están en un estado estático, y donde han habido muchas funciones ejecutivas de manifiesto, cognitivas presentadas. Entonces, ¿qué va a pasar con este niño? ¿Qué va a pasar con esta niña? Que luego le sacas de ese estado dinámico y le das estático y lo pasas de golpe a un estado dinámico. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos puramente de la impulsividad, hablamos desde el punto de vista cognitivo, social y motor. En lo motor, pues ya sabemos, ¿no? El chico que no piensa, no tiene esa reflexibilidad, ¿qué va a pasar? Va a morder, va a patear, va a empujar, va a jalar el cabello, ¿sí? Y como les digo, en pre-kinder, en kinder es esperado. En lo social ya sabemos, pues es el que no espera la fila, no su turno, es el que constantemente de repente la profesora lo está sacando o lo tiene que llevar de la mano porque si no él ya está empujando con los pies, la profesora lo tiene del cuerpo, del tronco, y con los pies él está el que quiere seguir peleando, ¿sí? Y en lo cognitivo, pues recordemos este tema de la reflexibilidad y la impulsividad está guiada
de reflexividad e impulsividad va en la etapa escolar muy acompañada en el tema académico. Por eso es que trabajamos mucho en la terapia cognitiva el tema del lenguaje interno, ¿sí? Pero ojo, acá hay que tener en cuenta también el nivel de comprensión, porque hay muchos chicos que dicen sí, pero cuando les preguntas, a ver, ¿qué has entendido? Te quedan mirando y te responden papas por yucas. Entonces, no es cualquier cosa, ¿sí? Por eso es que les digo que para llegar a un diagnóstico hay que hacer una revisión minuciosa y hay que tener experiencia. ¿Y por qué más? Porque cuando hablamos de la atención, este proceso, este mecanismo, que no es como la atención de cualquier persona, en el caso del TDAH tenemos que separarlo en estos dos bloques, como mecanismo y como estado de alerta. Entonces, esta atención que se va a ir presentando con mayor énfasis a partir de los 8 años, porque ahí el niño ya logró toda la maduración de la neuroplasticidad, hasta donde se espera, ya tiene una madurez psicológica, cognitiva, más que psicológica, cognitiva, y de procesos internos, ya se supone que ha logrado todo aquello, ¿sí?, que debería de tener para su edad. Entonces, ¿qué tenemos? Que ya a partir de los 8 años en adelante nosotros tenemos que ver si como mecanismo el niño o la niña, el adolescente o el adulto está impactado más su atención selectiva o dividida. ¿Por qué? Porque esta focalización y discriminación y esta capacidad de concentración, ¿sí?, de alguna u otra manera todos lo tenemos, en mayor o menor grado, ¿sí? Esto es como un homogéneo. Acá los chicos no tienen problema, por eso es que en esta dividida, ¿qué pasa? ¿Qué te dice la profesora? Él puede estar caminando y yo pienso que está distraído y le hago preguntas para probarlo y me responde mejor incluso que aquellos que sí han estado mirándome. Entonces yo le digo, es que lo que pasa es que tú piensas que él está distraído, pero él está atento, porque él puede estar haciendo 1000 cosas, ¿sí?, y te responde. Es como cuando dicen, no, las mamás tienen una buena función, una atención dividida. ¿Por qué? Porque lavan, cocinan, distinguen el llanto del bebé, están barriendo, están limpiando, saben que el esposo está llegando, ¿sí? Entonces, como que por acá no va la dificultad con el chico con TDAH. La dificultad va acá, en la atención sostenida. ¿Por qué? Porque estamos hablando de esa activación, ese mantenimiento, esa capacidad de focalizar, que es lo que muchas veces les falta a los chicos. Y es donde fallan ¿en qué? En tareas de vigilancia y de rendimiento continuo. Entonces es acá donde empiezan ya las quejas por parte de los profesores. ¿Por qué? Porque con este chico va a tener cansancio precipitado, y este cansancio precipitado es un proceso complejo, interno, neurobiológico. Entonces, ¿qué va a pasar? El chico va a caer más en el ensayo y error. ¿Qué va a pasar? Este muchacho va a estar comete error y va a ir tras error, y como el contexto desconoce de todo esto, como yo siempre les digo a los profesores, cuando a mí me dicen, no, pero este chico más se altera, yo digo, es que analicemos, ¿qué cursos tiene las primeras horas? ¿Qué cursos tiene las últimas horas? No es lo mismo llevar matemáticas en las primeras horas de clase que llevarlas en las últimas. En las últimas yo estoy pensando qué cocinó mi mamá, a dónde me voy a ir, el play que mi papá me ofreció, la tablet 2 horas que me ofreció mi mamá, ¿sí? ¿Qué más? Si le vas a poner de frente examen cuando sabes que regresa del recreo, olvídate, su rendimiento se va a afectar. O cuando le tomas el examen para ya salir del recreo, es lo peor que puede sucederle a este niño, a este adolescente, porque de frente se va a ir al fracaso, ya que como le demanda tiempo, entonces recuerden que los chicos con TDAH más eficacia van a tener en lo verbal que en lo escrito, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado porque este cansancio precipitado les lleva rápidamente a la frustración. Y si el docente, los padres, el profesional no lo conoce, vamos a caer rápido en el haragán, en el desobediente, en el aburrido, y no es así. Y acá está lo que les decía, ¿sí? Por eso es que cuando a mí me dicen, no tiene problemas de atención, y es un chiquitito, sí, es un chiquitito de 2 años, de 3 años, de 5 años, yo me espanto, porque mire, el desarrollo de la atención va a ir medido a través de la conducta, ¿sí? En el nacimiento vamos a ver todo lo que tiene que ver con el control del niño sano, ese triaje que le tienen que hacer cuando recién nace el bebé,
¿sí? Por eso es que el bebé, la vista no es lo primero que se le activa a nivel de colores. Primero en todo lo ve en blanco y negro o en sombras. Sí, eso lo sabemos por psicología del desarrollo. Y recién a los 3 meses vemos que ya va distinguiendo primero el rojo, primero las formas en círculo. El olfato es lo primero que desarrolla desde el vientre de la madre, porque es el único sentido que va directo conectado al sistema nervioso central. Por eso es que llora cuando la mamá se lo da a otra persona, al bebé, y les decimos a las mamás que cuando salgan a trabajar dejen su última muda que ha utilizado, porque el niño se va a guiar por el olor. Por eso es que cuando le pone el pecho a la mamá, rápidamente entra en la succión. Y todo esto va a ir de manera gradual. Pero miren, eso es en el nacimiento. Luego tenemos acá lo que ya les había explicado, el reflejo de los ojos, el cambio del foco atencional de un estímulo a otro. Miren, va de 3 a 6 meses, ¿sí? Por eso es que acá también nosotros, en el tema de la observación de ciertos detalles para determinar un autismo, un TDAH, yo siempre les digo a los papás, si yo ya sé que a los 2 meses se activan los mecanismos de comunicación preverbal, es decir, ahí ese intercambio en donde el bebé le decimos, ¡uy, bebito, bonito! Y deja de lactar para mirar a la mamá y nuevamente regresa en su acto de succión. Y aquel niño que no lo hace, o como hay papás que me dicen, no, ni para succionar, yo tenía que caminar, irlo moviendo, porque era la única manera de tenerlo tranquilo. Entonces ya nos están dando indicadores, ¿sí? Porque está saliendo de la normalidad, de lo que su edad le exigía, ¿sí? Miren, a los 13 meses ya hablamos de la sonrisa social, ya hablamos de ese cambio de foco atencional de un estímulo a otro. En otras palabras, estamos hablando de la reciprocidad social, estamos hablando de la espera de turnos, porque acá en este cambio de foco atencional tenemos la famosa, esa conversación que tenemos con el niño donde le decimos, bebé, y el niño también va respondiendo. Entonces ese foco atencional va teniendo también una evidencia, una madurez. Mayores de 6 meses, ¿qué tenemos? El mantenimiento de la atención por inhibición de distractores. ¿Qué quiere decir? Esos cuartos, por ejemplo, yo siempre les digo a los papás, ¿no? Si ya sabemos que el niño a los 7 meses va a activar la atención conjunta, es decir, aprender a mirar lo que otros miran, por lo tanto, aquello que le llama la atención le va a ayudar a aprender del contexto, ¿sí? Entonces yo tengo que preguntarme cómo está esa habitación del pequeño, si hay demasiados estímulos. Si hay demasiados estímulos, el niño se va a marear y va a entrar en la sobreestimulación y no va a lograr focalizar, ¿sí? Y no va a lograr más adelante este control de movimientos sacádicos. Y cuando tenga de 5 a 10 años no va a tener esa capacidad de orientación a los estímulos. Por eso es de suma importancia que nosotros les expliquemos a los padres que la atención no se empieza a trabajar como problema en inicial o en menores de 8 años, porque miren, recién a los 10 años a más estamos hablando de ese filtrar estímulos irrelevantes, esa capacidad de saber solamente cuál es el estímulo que te pedimos, ¿no? Por ejemplo, yo siempre les digo a los chicos, ¿no? Por ejemplo, ayer me hice como una pequeña, te voy a poner en la pantalla, le digo unas imágenes y solamente cuando aparezca la manzana vas a levantar la mano derecha, Luciana. Entonces esta capacidad de estructura, por ejemplo, a los chicos a veces les cuesta, porque como su impulsividad les gana, ¿sí? Entonces levantan la mano donde no es, se paran donde no es, entonces por eso el trabajo desde el nacimiento, ¿sí? Y cuando hablamos del funcionamiento cognitivo, recuerden que estamos hablando de la valoración para determinar el pronóstico y la intervención, no para diagnosticar propiamente dicho, ¿sí? Cuando nosotros evaluamos el funcionamiento cognitivo, como lo vamos a ver más adelante, es para saber cuáles son las fortalezas y si ese pronóstico que yo le estoy augurando al niño, a la niña, al adolescente, le va a ser favorable, desfavorable, necesitamos trabajar más y en la intervención ponerle más énfasis. Entonces, el funcionamiento cognitivo, vuelvo a recalcar, no determina el TDAH, ¿sí? No lo determina. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros hablamos de eso, hablamos de los predominios, ¿sí? Cuando hablamos del TDAH a nivel de funcionamiento cognitivo, tenemos que ver cuál es la forma de procesamiento de la información, tanto de entrada y salida, por parte de este muchacho. Tengo que ver
Si su predominio es más impulsivo, entonces tengo que trabajar más la información desde el procesamiento reflexivo. Si su predominio es global, es decir, que tenemos que ir de lo global, porque si le desmenuzo, se aburre, entonces tengo que ayudarle a que él vaya a la atención a los detalles, es decir, al procesamiento detallado. Si su predominio es más visual, es decir, más mira que escucha, entonces tengo que generar una intersección entre lo visual y lo auditivo. ¿Para qué? Para luego llegar a eso más importante, que es lo emocional sobre lo racional. ¿Por qué? Porque hay muchos chicos que tanto les hemos metido en la cabecita las prohibiciones, las limitaciones, las reglas, la amenaza, la advertencia, que la parte emocional se deja de lado, ¿sí? Y para terminar esta primera parte, recordemos que para nosotros llegar a esta escucha activa, que es o este esquema mental que es superior a la metacognición, ¿qué es lo que pasa con los chicos con TDAH? Les falta esto, el diálogo interno. Este diálogo interno es lo que a ellos les ocasiona que no tengan ese filtro adecuado de la información. Y al no tener ese filtro adecuado de la información, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con mis ángeles, como yo les llamo? Empiezan a fallar. Y este fallar es lo que origina que luego a nivel de procesos cognitivos no puedan tener la competencia esperada en lo académico y no lleguen a la metacognición, que es lo macro, eso principal que deberíamos de lograr. Y por ende no tengan su propio aprendizaje, es decir, no hagan ese análisis interno que les permite decir, esto aprendí de todo lo que me dijo Verónica, ¿sí? Entonces, hemos llegado hasta aquí con esta revisión puntual para luego entrar a los criterios diagnósticos.